La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos este lunes. Y bueno, damos inicio a la semana aquí en Convisión. Tenemos de invitado a Carlos Blanco y su tiempo de palabra, una columna que tiene ya muchísimos años aquí en el Universal, sí, y que no nos las pelamos los domingos, ¿no? Además, bueno, Carlos tiene una amplísima currículum político, pero además en los últimos años, sobre todo, un gran analista. Yo no sé si es analista político únicamente. Yo creo que realmente es un analista de todo el acontecer político, económico, social del país. Bienvenido, Carlos. Qué bueno tenerte. Gracias, Nitu. He tenido muchísimo... Para mí es un placer estar acá. Siempre he tenido mucho... Todas las semanas te llamo, o por lo menos todos los meses, y ha sido muy difícil. Pero me encanta que lo hayamos logrado el día de hoy. Fíjate. Bueno, ya vamos a hablar de tu columna porque... de alguna manera comienzas hablando de la salida militar, ¿no? Y entonces dice... En forma de interrogación. Claro, en forma de interrogación. Dice, para criticar la propuesta de la salida, hay quienes dicen que implica esa salida la llegada de un Pinochet. Y por ahí sigue, ¿no? Y la verdad es que uno dice, una salida militar si estamos en un gobierno militar. ¿Por qué todas las salidas son tan criticadas, todas las que no sean la salida electoral dentro de 5 años? Los venezolanos hemos ido no una, sino muchísimas veces a votar con la unidad, pensando que había que transitar ese camino y que hay que transitarlo junto con otros. Pero la verdad es que la gente no aguanta más y la gente ha decidido tomar la calle para no dejarla. Yo quiero que nos hables de eso, del origen de la protesta, porque se ha querido criminalizar el llamado de Leopoldo López, el de María Corina Machado, el de Antonio Ledesma. Se le ha querido decir que no tiene contenido. Yo quiero que tú nos hables de eso. Bueno, la verdad es que el planteamiento de la salida, cuando lo hicieron Leopoldo, María Corina y Antonio Ledesma, en un acto en la Plaza Brión al cual asistí y en el que habló, aparte de estos dirigentes, habló Juan Requesens, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Central, y hablaron muchos de los asistentes, porque fueron intercalados de los asistentes a la asamblea con los oradores ya establecidos. Hablaron los miembros de la movida parlamentaria. Fue un evento cuyo propósito fue plantear la discusión de cómo reemplazar el régimen actual en el marco de la Constitución. Y hay una serie de medidas o de posibilidades que están, entre las cuales está la renuncia, el referéndum revocatorio, el enjuiciamiento de quien ejerce la presidencia de la República. Es decir, hay una serie de medidas y se planteó allí su discusión en el campo de las asambleas populares. Yo me acuerdo que yo estaba ahí y lo que se planteaba eran las asambleas populares. Y además todos los oradores insistieron en que la tesis era la de la no violencia, la discusión pacífica y democrática de estos temas. Ese día se convocó a la marcha de los estudiantes el 12 de febrero, es decir, esta asamblea fue el 2 de febrero y se convocó el 12 de febrero. Exactamente. Y entonces ocurrió la marcha, que fue una marcha esplendorosa de los estudiantes, y los incidentes que conocemos, al final de los cuales los agentes del régimen dispararon y ocurrieron las muertes que conocemos. Convictos y confesos. Además, eso se sabe. Fotografiados, filmados, y ya tanto es así que el gobierno tuvo que admitir que habían sido sus agentes los responsables de los crímenes y de la violencia de ese día. Ahora, ¿por qué a partir de ese momento se desarrolla toda esta protesta insólita que ya tiene más de 2 meses? Porque hay un sustrato profundo que tiene que ver con la inseguridad cotidiana, que tiene que ver con la escasez,
con la inflación, con el desasosiego de la familia. Y una cosa que me decía un buen amigo ayer, Álvaro Benavides, periodista, que yo creo que es crucial. Esos muchachos que hoy están en las calles son los hijos de quienes han marchado durante años, durante todos estos años, de quienes han escuchado en sus casas, de sus padres, de sus papás, de sus mamás, de sus tíos, de sus abuelos, que esta es una situación insoportable. Son muchachos criados y educados en medio de valores ligados a la libertad, a la lucha por la democracia, y hoy, por una serie de circunstancias, unas azarosas y otras más definidas, más estructurales, han salido a la calle. Y han salido a la calle con una convicción profunda, con una pureza increíble, pero al mismo tiempo con una recia dignidad, con una fiera dignidad en defensa de la libertad y de la democracia. Y a mí me parece que este es un reconocimiento que hay que hacerle a esa protesta, a esa lucha, que es una lucha en nombre de todos, que están encabezando, aunque no son los únicos, ¿Y por los qué la muchachos. criminalizan? ¿Por qué la criminaliza el gobierno y por qué la criminaliza sectores de la oposición? La MUD repetidamente la trata de criminalizar, de calificar como que no es pacífica. Uno lo lee en entre líneas. Incluso hoy declaró el secretario general del Partido Acción Democrática, el señor Ramos Ayub, y dice que el 84% de los venezolanos quiere diálogo, pero como que no quiere protestas, sino sentarse en una mesa. Mira, Como que una cosa es excluyente de la otra. dos cosas. En primer lugar, la protesta, el signo central de la protesta ha sido la no violencia. Lo que pasa es que hay una dimensión defensiva cuando las fuerzas de seguridad, la Guardia Nacional, la policía, los paramilitares han arremetido con tanta violencia. Muchos de estos jóvenes han buscado estas barricadas para defenderse. No niego, porque sería ridículo, que hay gente, muchachos, sectores que de repente se entusiasman con entrompar más duro a las fuerzas de seguridad, pero en realidad esa no es la nota ni el sentido, porque lo que fundamentalmente estas protestas están expresando es un descontento profundo que, por cierto, esas protestas están mutando hacia formas más creativas de incorporación de los ciudadanos que se han visto en distintos lugares. Solo cuando las fuerzas de seguridad, la policía y los paramilitares y la Guardia Nacional arremeten con fiereza es que se produce la violencia. Cuando no arremeten, ¿cuál es el resultado? Marchas pacíficas. Ahora, sobre el diálogo. Pero fíjate, no, es que sí, vamos a hablar del diálogo, pero a mí me llama mucho la atención porque se supone que Carlos Blanco y Henry Ramos, su partido, la MUD, deberían estar, porque usted es oposición y ellos son oposición, debería estar más o menos en el mismo orden de ideas, ¿no? Y aquí dice, por ejemplo, el elevadísimo costo que ha pagado los venezolanos no es ni el gobierno ni la oposición, ha servido para crecer como oposición. Los que creemos que la salida es democrática, pacífica y constitucional, no tenemos otro camino que hablar directamente de los problemas frente al gobierno. Es decir, la protesta, esto es lo que dice el señor Ramos Ayub, la protesta de algún lado la descalifican y lo importante es hablar de frente con el gobierno. Un diálogo. ¿Quién no ha querido dialogar? Ahora, como dicen los estudiantes en su comunicado del día de hoy, sentarse a hablar con alguno de estos cancilleres de la UNASUR es como hablar con Jagua, es como hablar con Jorge Rodríguez, es como hablar con el ministro Rodríguez Torres. Es decir, es como no hablar. Mira, yo creo que el gobierno está planteando el tema del diálogo precisamente porque hay protestas. Cada vez, así pasó con Chávez, Es verdad. que cada vez que el mundo se les pone chiquitico,
llaman al diálogo y sacan la cruz. Entonces, lo que hay que decir es que ese diálogo al que el gobierno dice estar dispuesto es un diálogo que estas protestas de los estudiantes y de los ciudadanos en la calle han logrado, entre otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque ha ocurrido a un costo muy grande, en vidas, en sufrimiento, en cárceles, en tortura, en represión, que la sociedad, no solamente la venezolana, sino el mundo internacional, ya conoce la naturaleza dictatorial del régimen. Eso se ha hecho evidente para gente que antes no quería o no podía ver o tenía un velo en los ojos por el tema de la frecuencia de las elecciones, por la invocación a la democracia, los demás son los golpistas, etc. Entonces, estas protestas han logrado, entre otras cosas, una sensibilización del mundo internacional de tal naturaleza que ha obligado al gobierno a plantear el tema del diálogo. De tal manera que ver como contradictorio la protesta y el diálogo no tiene sentido. Y otra cosa, ¿diálogo para qué? El diálogo tiene dos vertientes o dos objetivos contradictorios, dependiendo de quién lo plantee y de cómo se plantee. Diálogo para restablecer la democracia, para que avance la libertad, para que se liberen los presos políticos, para que se desarmen los colectivos, etc. Perfecto. Ahora, diálogo como un engaño para desmantelar las protestas que lo han provocado, o diálogo como un engaño para estabilizar los usos y las prácticas de un régimen dictatorial, no tiene sentido. Es que ahí va la pregunta y también tenemos que hacer una pausa. Ayer leíamos las declaraciones, mejor dicho, esta mañana, las declaraciones del señor Enrique Capriles, que ayer cumplió 14 años su organización política. Felicitaciones a la gente de Primero Justicia, pero allí todos los discursos versaron en dos puntos importantes. Uno, que el líder máximo de Primero Justicia es el señor Capriles, cosa que por supuesto es una decisión partidista. Y dos, que hay que seguir trabajando para que el señor Capriles sea el próximo presidente de la República en unas eventuales elecciones dentro de 4 o 5 años. Yo creo que al regreso, usted me comente, ¿Venezuela puede aguantar 4 o 5 años en esta situación? Esa es la próxima parte. Ya venimos, amigos, quédense aquí en Comisión, ya volvemos.